¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy Julio Barco y hoy vamos a empezar nuestras nuevas jornadas dedicadas pues a comprender, a reflexionar y a conversar y también leer la poesía de el poeta Rubén Darío. Como ustedes saben, por los afiches que hemos estado difundiendo en redes, esta jornada se va a extender en 4 ediciones. Vamos a ver en cada edición una parte diferente sobre la poética de este autor, sobre la importancia de este autor, sobre los mecanismos de su obra, sobre cómo su obra logra repercutir en todo el proceso creativo del continente latinoamericano y también universal. Eh, Estoy transmitiendo hoy desde Ayacucho, así que saludo a todos los amigos de Ayacucho que tal vez ahora me están viendo y vamos a empezar esta jornada entonces. Como les cuento, el día de hoy vamos a ver la primera parte de Rubén Darío. Y bien, hablar de Rubén Darío es pues entrar a un tema muy profundo, un tema de muchas aristas. Se dijo mucho sobre Rubén Darío, se explicó, se abordó su obra. Por una parte, por ejemplo, se lo acusa de ser un poeta torremarfilista. Por otra parte, sabemos que es el hacedor del primer movimiento literario, poético de nuestra región. Rubén Darío es uno de los primeros que hace una obra que podemos llamar y podemos identificar plenamente como latinoamericana. En ese sentido, la obra de Darío tiene pues muchas dimensiones y tiene pues muchas formas de interpretarla. Lo que vamos a hacer hoy día es conversar sobre su proceso formativo. Me interesa mucho plantearme a Rubén Darío desde que él era joven en Nicaragua y cómo él va creciendo y cómo él va formándose, ¿no? Ustedes saben que la formación de un artista nos abre la puerta, nos abre los ojos sobre cómo su obra trasciende y cómo su obra tiene que luchar a veces contra las contradicciones para realizarse. Y vamos a ver también, por otra parte, la situación de la poesía hispanoamericana. Es interesante pensarlo así también, ya que a través de la invasión a este continente en el que habitamos, Latinoamérica, se transformó toda la poesía, toda la literatura española y generó diferentes variantes, diferentes cepas poéticas que hoy día vamos a conversar. Bien, entonces vamos a empezar primero hablando acerca de el proceso formativo de Rubén Darío. ¿Quién fue Rubén Darío? ¿Por qué nos importa esta noche recordarlo? ¿Qué hacemos evocando su noche, esta noche, perdón, su nombre? ¿Qué hacemos recordando al gran Rubén Darío? Pues, para los que recién lo conocen, hablamos de un poeta que ya desde su temprana edad, ya desde los 12 años, incluso desde los 13, ya tenía una capacidad creativa muy avanzada. Jugaba mucho con las formas. Rubén Darío es un gran conocedor de la métrica. Y ya de niño practicaba mucho todo tipo de poesía que era publicada en Nicaragua, que como ustedes saben es un país de Centroamérica que adolece pues de una base de pronto económica grande, ¿no? Tiene bastantes carencias como muchos países de nuestra región. Ahora imagínense eso en la época de Darío, cuando él era todavía un infante. No se olviden que por esas épocas también empezaban pues allá a fermentar y a darse las independencias de muchos países. Pero lo que primero fue una independencia va a ser después otro tipo de conquista. Los latinoamericanos vamos a dejar de ser avasallados por España para empezar a ser avasallados por el imperio yanqui. Y va a empezar otro tipo de sistema. Rubén Darío se coloca entonces en esa etapa, una etapa formativa, como les digo, donde ya destaca publicando poemas muy sensibles, muy
juguetones con la forma, con las ideas, y donde ya vemos el timbre del poeta. La autenticidad de un poeta, hablemos del timbre del poeta, se basa en la capacidad de ser diferente al resto. Hay mucha poesía romántica, pongamos un ejemplo, parece igual, idéntica, que no se diferencia, pero si uno le pone algo distinto, si uno le da una identidad, un trazo nuevo, ya construye una nueva realidad poética. En ese sentido, la obra de Rubén Darío se nutre, como les digo, del juego, de la métrica que él empieza a dominar. Algo importante en su formación, sin duda, es su viaje a Chile. Este poeta se embarca pues en un viaje de un extremo a otro por todo el continente, viaja por las costas y llega pues en un barco a Chile y se queda pues durante todo un tiempo en la región chilena de Valparaíso, también tiene partes donde para pasa en Santiago. Es muy interesante toda esta etapa de Rubén Darío porque ya Rubén Darío era reconocido en su país, sin embargo él sabe que en otras regiones, en otros países, la cultura se vive de una manera más enriquecida, de una manera más floreciente, y eso genera pues mayores estímulos. Imagínense ustedes que les gusta la poesía, la literatura, vivir en un país que estimule su creatividad, que sea un país que de alguna forma fomente el lado creativo que los artistas buscan y plasman dentro de su obra. Rubén Darío viaja a Chile y en Chile se conoce con muchos escritores de la región del sur. No se olviden que Chile no es para nada un país que ignore la poesía. Al contrario, Chile tiene dos premios Nobel de poesía, que son Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ¿no? Entonces, hablamos de una región muy poética, una región donde la poesía se respira en el propio aire. Y eso va a generar en Rubén Darío un descubrimiento. Es como que pasa de una ciudad pequeña a una ciudad más grande que tiene mayores estímulos. Imagínense ustedes, por ejemplo, irse pues de una provincia de cualquier país al centro, a la capital. Algo así fue pues la impresión que tuvo Darío. Pero Darío tampoco es que pues sea una persona pudiente o que cargue pues una gran, que cargue pues, digamos, bastante monedas al viajar. Al contrario, Rubén Darío más bien empezó su obra con bastante escasez, pero siendo amigo siempre de gente intelectual, por ejemplo, del hijo del presidente Balmaceda, con el cual conversaba, charlaba y frecuentó toda la intelectualidad de esa época, donde ya estaba ya abriéndose paso, hablamos de 1886, para formar la obra más representativa de su propio movimiento, que es la obra Azul, ¿no? que la publica en 1888 en Valparaíso. Entonces, ese proceso de Rubén Darío en Chile tenemos que analizarlo con mucha calma, porque vemos al Darío floreciente, al Darío que está escribiendo su obra, una obra que va a ser muy importante e innovadora para la construcción de la poesía de nuestra región. Rubén Darío no solamente era un gran autor sensible, un gran hacedor del juego métrico, sino también era un gran lector. La literatura de Darío se nutre de muchos ríos, de muchos espacios y mecanismos diferentes. Uno de ellos, por ejemplo, es la gran poesía francesa. Cuando pienso en la poesía francesa, pienso en una poesía de una riqueza extraordinaria, ¿cierto? Ahí tenemos a Baudelaire, tenemos al gran Rimbaud, Verlaine y a Victor Hugo. Pero de todos ellos es precisamente Victor Hugo una de las grandes influencias para Rubén Darío. Para esa época, amigos, Victor Hugo era el gran coloso de la literatura mundial. No se olviden que Victor Hugo en un inicio fue poeta, pero luego también se dedicó pues a la novela y se dedicó pues también al teatro, ¿no? La obra Cromwell, la obra Los Miserables como novela. Y era pues un autor épico, era un autor monumental que en esa época pues todavía los autores tenían una trascendencia casi de estrellas de rock, ¿no? Y de pronto tenían toda una influencia, no solamente en los contextos culturales de gente que comprende ello, sino en contextos sociales, ¿no? Víctor Hugo participaba en todas las revueltas que se venían cocinando en toda esa época, ¿no? Que estaba muy cerca de la Revolución Francesa. Y justamente los franceses son grandes sensibilidades que van a aportar al oído de Rubén Darío esa ingravidez. La obra de Rubén Darío no es concreta, es una obra que goza
de una cierta ingravidez, que goza de una cierta sustancia que parece dotar al poeta de una mirada que trasciende lo concreto. Y ello, por ejemplo, lo podemos también palpar en la obra de poetas como Verlaine, ¿no? Si analizamos a Verlaine, tiene, por ejemplo, un poema donde habla sobre el arte poético y nos dice que primero está la música y luego lo ingrávido, lo espacial, lo cósmico. Toda esa sensación, toda esa sensibilidad que también tiene una faceta desmesurada, una faceta muy sensible, es la que va a asumir la poética y la prosa rubendariana. Rubén Darío lee a muchos franceses en el propio idioma. O sea, Rubén Darío conocía idiomas, los lee a ellos, es más, los estudia también. Tiene un libro donde también ya lo vamos a comentar después en la siguiente sesión, pero Rubén Darío hace toda una serie de estudios sobre la poesía francesa, por una parte. También tenemos que es un gran lector de la tradición española. ¿Por qué genera él una nueva innovación? Porque él conoce todas las técnicas del siglo de oro. En el siglo de oro, como ustedes saben, por influencia de Juan Boscán y otros autores, llegan, por ejemplo, técnicas como el soneto, que van a ser influenciadas y van a ser parte de la eh, actividad y el ejercicio poético de muchos autores, ¿no? Por ejemplo, Quevedo. Hace poco tengo por acá un libro de Quevedo y los hermosos sonetos donde Quevedo pues habla del tiempo, la existencia, etcétera. Rubén Darío coge de todo ello, coge de la literatura francesa, coge de la literatura española, coge de la literatura inglesa y hace algo propio, algo innovador, que es un libro que se llama Azul. Pero antes de entrar a Azul, quiero seguir conversándole sobre el contexto de esa época, cómo era qué autores había, qué se respiraba en esa época para la propia juventud y la propia creación poética. Por una parte, por ejemplo, estaba muy presente todo el romanticismo, ¿no? Ustedes saben que en el romanticismo tenemos autores como José Espronceda, Becker. Becker también me parece una influencia interesante para entender a Darío, ¿no? Y todos esos poetas pues tenían una mirada, por una parte, la poesía española tiene una mirada, por una parte, muy mística y muy nacionalista, ¿no? Que es lo que de alguna forma también Rubén Darío aporta y enriquece. Antes de Rubén Darío no había existido una reforma inherente, una reforma lúcida, como deben ser todas las revueltas estéticas de gente concienzuda y ávida de la forma y el fondo para la construcción nueva de una realidad poética. En ese sentido, Rubén Darío tiene toda una conciencia del oficio y también del propio sentir. Entonces la situación de la poesía hispanoamericana en esa época, por ejemplo, estaba atravesada por muchos autores de España, ¿no? Los autores de España que vivían en la época de Rubén Darío eran, por ejemplo, Antonio Machado, por ejemplo, estaba muy joven Juan Ramón Jiménez, que luego va a ganar el Nobel, ¿no? El autor de Platero y yo. También, por ejemplo, está el filósofo Unamuno, que también es poeta. Recuerdo que estuve leyendo sus poemas de Unamuno y son muy bien logrados. Hay poemas que le dedica, por ejemplo, al desierto o a temas religiosos. También estaban, por ejemplo, autores como Ortega y Gasset, ¿no? Que eran filósofos que de alguna forma difundían estéticas y difundían pensamientos. Entonces, vamos a ver pues que hay toda una serie de influencias y una serie de mecanismos que van a hacerle la poesía pues de esa época una construcción muy diferente a la nuestra, ¿no? Es interesante, justo pensaba en ello, cómo cada época encuentra su propio lenguaje, cómo cada época descubre nuevamente los temas y dota al verbo, a esa gran construcción que es el lenguaje, que es una construcción colectiva de un nuevo sonido, de una nueva influencia, de de una nueva etapa, ¿no? Entonces vamos a ver que hay una reconstrucción de la propia lógica interna de la poesía. Eh, en ese sentido, Rubén Darío, pues, cuando publica su libro, recibe una reseña importante de un autor que es un crítico que se llama Juan Valera, ¿no? Juan Valera es uno de los primeros que lee la obra de Rubén Darío, justamente esta obra que está acá, como estoy de viaje no pude tener mis libros, pero conseguí esta edición, que es una edición muy barata, bueno, pero lo bueno es que está completa, de azul. Y este libro azul
es una obra que tiene muchas características interesantes, pero como les digo, Juan Valera es uno de los primeros que va a dar las palmas, el redoble de tambores por la genialidad de Rubén Darío. Es Juan Valera quien dice que Rubén Darío es un gran lector de la literatura francesa. Y no solo de la literatura, amigos, sino también es muy lector de la mitología. En la obra de Darío vamos a encontrar a centauros, vamos a encontrar a seres mitológicos y vamos a encontrar, por ejemplo, los cisnes. Y además también hay una lectura también del mundo griego y de Roma incluso. Entonces, ahí también, pero por otra parte también, Rubén Darío tiene también una mirada muy interesante sobre la pintura. Por ejemplo, un pintor que se llama Watteau, por ejemplo, es uno de los que justamente aparece en estas páginas. Lo cierto es que ya para ese entonces Darío sigue su vida, primero trabajando de periodista y luego empieza digamos, vinculada a viajar como representante de su país o trabajar en procesos exteriores. Va a ser una especie de diplomático, una especie de nómade, pero que va a sustentar toda su vida siempre en el arte poético. Una parte interesante de esta época es también, por ejemplo, pensar qué pasaba en nuestro país, en el Perú, qué poeta estaba en la época de Rubén Darío. En el Perú, por ejemplo, se encontraba José Santos Chocano, y José Santos Chocano era contemporáneo de Darío. Y ambos tenían una cierta hermandad y una rivalidad. Si ustedes leen las cartas que se mandan, Chocano tenía una actitud más salvaje, de bandido, de pirata, de persona que de pronto se enfrenta, ¿no?, con sus palabras como navajas, y Rubén Darío era más bien una persona más encerrada, como una suerte de caracol, donde su mente creaba todo este mundo muy personal. Entonces, vamos a ver que la obra de Azul se escribe en Chile en 1888 y la obra de el modernismo empieza. Cuando Rubén Darío viaja ya a España, se va a topar con todos esos autores, ¿no? Con Machado, por ejemplo, se va a encontrar también con Juan Ramón Jiménez, y de hecho todos ellos van a ser muy cercanos a Darío, lo van a frecuentar en cafés, lo van a frecuentar en bares de la época y van a conversar, van a leer su poesía. Y también va a llegar otro poeta de la época, otro poeta modernista, que es el poeta y también político y también ensayista, novelista, que es José María Vargas Vila, ¿no?, que es un autor también del modernismo. Justamente hoy día también coincide esta fecha con la muerte de José Martí, ¿no? Y también Martí también es otro de los autores que se considera modernista. Entonces vemos que alrededor de Rubén Darío, o junto a él, hay una serie de autores como José Martí, Machado, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, José Santos Chocano, Miguel Freire, por ejemplo, que es un boliviano, etcétera, 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 ¿no? Ah, y por ejemplo, otro autor también que Rubén Darío cita mucho, Salvador Díaz Mirón, ¿no? Salvador Díaz Mirón, que es un poeta que tiene una obra, unos poemas que son bien impetuosos y que te dan un vigor, una vitalidad extraordinarias. Entonces, amigos, todo ese contexto poético existía en la época de Darío y su obra se va a desperdigar y van a ser el nuevo movimiento que es el modernismo. El modernismo no solo se basa en la influencia francesa, ¿no? Rubén Darío le aporta esa, esa locura, esa demencia que tienen los franceses para no estar en lo concreto, para poder delirar. Cuando ustedes lean la poesía del simbolismo, Charles Baudelaire, Las Flores del Mal, van a darse cuenta que los poetas son seres que son como fenómenos, fuerzas, que son como arcanos, ¿no? Son como arcanos que de pronto van a eh, sentir como una transmisión de las propias fuerzas y darle un molde, ¿no? De Rubén Darío es la frase de siguiente, ¿no? Esta frase que dice, este verso que dice, el poeta es un pararrayo de Dios, ¿no? Entonces, esa frase, ese verso, nos dibuja también de manera metafórica el poeta de esa época, ¿no? Y no solo, como les digo, va a ser la influencia francesa, sino también va a ser la influencia especialmente también latinoamericana. Chocano, Rubén Darío, pero más Chocano, van a agregarle a la poesía española propiamente sonidos, temas, contextos latinoamericanos,
De repente Rubén Darío no lo hace en azul, pero sí lo hace en otros libros, Cantos de Vida y Esperanza, por ejemplo. Hay poemas que dedica a Roosevelt, que es un presidente norteamericano. Y vamos a ver, pues, ¿no? Que el modernismo tiene muchas características. La influencia francesa, la intención de generar una actitud propia de nuestra región. ¿Por qué tenemos que ser autores que sigamos escribiendo como los escriben los ingleses? ¿Por qué tenemos que escribir como los alemanes? Obviamente que todos somos crisoles que podemos tener todas las influencias. Sin embargo, es necesario que generemos la identidad. El libro azul, que vamos a comentar también hoy, tiene muchas características interesantes. Uno de los cuentos que justamente releía para esta charla es un cuento que siempre me gustó, que se llama El Rey Burgués. ¿Qué pasa con el Rey Burgués? Eh, ya para la época de Rubén Darío, amigos, la poesía se veía, se enfrentaba, se veía en el espejo de la propia clase burguesa, que ya no le interesaba el arte como un mecanismo de interioridad y libertad, sino más bien le interesaba pues lo material, ¿no? La venta fenicia en los objetos y el dinero de repente y el poder. Por eso es que en este cuento, que forma parte de la obra azul se divide en cuentos y se divide en poemas. Y el cuento El Rey Burgués, por ejemplo, es un cuento muy interesante para analizar cómo el propio Rubén Darío se observaba dentro de ese mundo ya pre-capitalista, ya pre-neoliberal, un mundo que ya empezaba a formarse en base pues al liderazgo de Norteamérica, ¿no? Ya de Norteamérica ya es uno de los grandes fenómenos de su época. No se olviden que en esa época, por ejemplo, Norteamérica se enfrenta contra España, y de ahí que viene toda esta dimensión de los escritores españoles, de querer devolverle el respeto y el orgullo a la identidad española, ¿no? Rescatando justamente la literatura, ¿no? Recuerdo que cuando ocurrió ese incidente cuando pierden esas colonias del Centroamérica, Unamuno, por ejemplo, van a empezar Unamuno, Machado, por ejemplo. Machado tiene un libro que se llama Campos de Castilla, ¿no? Y ese libro justamente quiere pues demostrar que España tiene una luminosidad, ¿no? Entonces vemos que es una época donde Rubén Darío se enfrenta a esa burguesía que, para mojar un poco las palabras, esa burguesía que, como les digo, todo lo ve dinero, todo lo ve mercancía, incluso la propia vida humana es simplemente un material que sirve para exprimir más capital y más dinero. Y este cuento de Rubén Darío, entonces, El Rey Burgués, es un cuento que es una metáfora donde vemos que el poeta es atacado, el poeta es infravalorado, el poeta es desdeñosa, execrablemente aceptado en el seno de este espacio, ¿no? El rey burgués era un rey que tenía en su casa, en su palacio tenía todo, ¿no? Mira, Rubén Darío lo dice: había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas tenía, miren. Tenía blancas y negras, caballos de largas crines, ¿no? Tenía armas flamantísimas, galgos rápidos, ¿no? Galgos rápidos y monteros con cuernos de bronce que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un rey poeta? Pregunta Rubén Darío. No, amigo mío, era el rey burgués. Entonces, en este cuento, Darío hace una crítica de cómo el artista, el poeta, se encuentra en la sociedad ya capitalizada, ¿no? Es parecido, pongámoslo en contexto, a muchas otras tendencias de la época, ¿no? El propio Charles Baudelaire, por ejemplo, también es un gran crítico de la sociedad capitalista, ¿no? El poeta ya no participa de repente en un cosmos sagrado, ya que para el capitalismo no hay nada sagrado, todo es objeto que se puede transformar en un tipo de beneficio y se pierde esa conexión, ¿no? Y de ahí que, por ejemplo, se sienta las bases de muchos filósofos que justamente van a nacer tras la revolución industrial, ¿no? Por ejemplo, los alemanes van a pensar mucho sobre este fenómeno que les cuento. El propio Werther, por ejemplo, de Goethe, es un personaje también que representa esa distancia que tiene el que escribe, que es de alguna forma sensible a la realidad simbólica y a la realidad que observa, y la realidad que vive lo afecta de alguna forma. Y en este cuento vamos a ver lo siguiente, ¿no? Hay una parte donde dice lo siguiente, ¿no?
¿Qué es eso?, preguntó. El rey pregunta, el poeta llega a la corte del rey, el rey está con todo lo que les cuento, con toda esa fanfarria, con toda esa pomposidad, y y el poeta llega, ¿no? Se para frente al rey, y el filósofo, que era uno de sus consejeros, le dice, ¿no? El rey le pregunta, ¿qué es eso?, preguntó. Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, sensotes en la pajarera. Un poeta era algo nuevo y extraño. Dejadle aquí. Y el poeta, Señor, no he comido. Y el rey, habla y comerás. Comenzó. Vean ustedes cómo el poeta es un ser que no participa en la sociedad, que llega como casi un mendigo y que de alguna forma pues no tiene más que dar, más que ofrecer a una sociedad que busca lo material, que todo lo hace pensando en una lógica macabra para buscar interés, y el poeta da lo que no se puede de alguna forma aprehender, no se puede encarcelar, la sensación de infinito, la búsqueda de la curiosidad, la mente, los lenguajes interiores. Todo eso que aparece ingrávido es pues la sensibilidad humana. Mucha gente pregunta para qué sirve la poesía, y Rubén Darío con este cuento nos da una metáfora porque acusa justamente al rey burgués de lo siguiente, ¿no? Y dice, y el rey dijo, habla y comerás. Comenzó. Y ahora el poeta habla, ¿no? Dice, Señor, a tiempo que yo canto el verbo del porvenir, he tendido mis alas al huracán, he nacido en el tiempo de la aurora, busco la raza escogida que debe esperar con el libro en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. Vean ustedes cómo el poeta para Rubén Darío es un ser idealista por naturaleza. Rubén Darío, su poesía no está arraigada a lo que vemos en la cotidianidad. De repente en la poesía de Rubén Darío no se encuentra mucho la urbanidad, sino lo ideal. Y el ideal del hombre es más fuerte que su naturaleza, ¿no? Por nuestra naturaleza estamos atados a un cuerpo, pero por nuestro idealismo podemos pensar en miles de posibilidades. Y ese idealismo es el que justamente el rey burgués no le va a importar, ¿no? Y miren, esto, miren lo que dice acá. Bueno, el poeta da todo su discurso y luego dice lo siguiente, ¿no? Dice, Señor, dice el poeta, Señor, el arte no está en los fríos envoltorios del mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Otnek. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Esta parte me parece genial, pero cuando Rubén Darío dice, bueno, es mi interpretación, ustedes pueden entender la suya, pero la mía es, el poeta no pone las tildes en todas las íes. El poeta no pone las tildes en todas las íes. O sea, el poeta no le importa la gramática. Al poeta le importa un bledo la gramática porque el poeta trasciende la propia ortografía y busca manifestar un lenguaje que a veces ni siquiera se puede decir con palabras. Entonces, Rubén Darío dice, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ¿no? O sea, el arte no habla en el juego de este rey burgués que tiene toda su parafernalia, todo su atavío y todo su circo alrededor, ¿no? De adulones, de personas que aplauden todas sus ocurrencias, etc. Y luego, ¿qué más dice? Esta parte que estoy leyendo, dice, él es Augusto, él es Augusto, tiene mantos de oro y de flamas y de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con luz y es opulento y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones, señor. O sea, se está definiendo el poeta. ¿Cómo es el poeta para Rubén Darío? Dice, perdón, el arte. Para Rubén Darío el arte es, o sea, el arte es Augusto, ¿no? O sea, el arte genera un bienestar. Luego tiene mantos de oro de llamas. Luego, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre. Con fiebre. El arte se hace con ardor, con eso que yo a veces llamo arder, ¿no? Ese arder, ese ardor que es el cuerpo mismo se calienta cuando escribe, cuando siente el fuego embriagado y divino del arte. El lenguaje nos enciende. Tú eres un papel nada más, tú eres un pedazo de hoja seca y te cae encima el fuego de un gran artista y te enciende, te eleva, te saca de tu propio, como decía Enrique Verástegui, decía, te saca de tu cuna, culeca, y te dibuja tu paisaje de Herodes. Perdón, te pinta tu paisaje de Herodes, ¿no? Y este verso de Verástegui es muy parecido a lo que nos está diciendo acá Rubén Darío. Y luego dice, el arte y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas o zarpazos como los leones, señor. Y luego más abajo dice algo también muy interesante, ¿no? Dice,
Oh, la poesía. Y bien, los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres y se fabrican jarabes poéticos. Miren cómo para Darío incluso la poesía es un estado que se guarda, se debe privar a veces incluso de, esa, de ese gran circo que de pronto es la realidad, donde todos venden de pronto objetos y de ahí la poesía no tiene pues un espacio, un asidero. Y luego dice, además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos. Y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, y vos lo autorizáis todo esto. El ideal, el ideal. El rey interrumpió. Ya habéis oído. ¿Qué hacer? Y un filósofo al uso le dijo, si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música. Podemos colocarle en el jardín cerca de los cisnes, para cuando os paséis. Sí, dijo el rey, y dirigiéndose al poeta, daréis vueltas a un manubrio, cerraréis la boca, haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre, pieza de música por pedazo de pan, nada de jerizongas ni de ideales, id. Interesante, ¿no? Como el rey al poeta, que eh, es un representante, el poeta es el príncipe del lenguaje, el poeta es el que está más cerca al fenómeno del lenguaje, y el fenómeno del lenguaje, amigos, es uno de los más interesantes de nuestra propia humanidad, ¿no? El hombre es un animal que usa los símbolos, que usa la palabra, que usa el lenguaje para crear realidades, para crear identidad, para crear la constitución política de los países, para crear la lógica filosófica. ¿Y quién es el que siente más el lenguaje? ¿Quién es el que tiene el lenguaje como su pasaporte más inmediato? ¿Quién se siente más inmediato a la construcción de la palabra que todos usamos para comprar pan, para pagar un pasaje, para enamorarnos o para hacer una carta, no sé, notariar o una carta a un amigo? Usamos siempre el lenguaje, pero ¿quién es el más cercano, el más próximo a la trascendencia con la palabra? Algunos dirán que es el filósofo, pero yo siento, amigos, que el filósofo más bien hace sistemas lógicos, pero no hace que la palabra tenga una representatividad como tal. En cambio, en los poetas, que son los artistas, los príncipes, los demiurgos, los autores y hacedores más altos del lenguaje, son ellos los que reciben, pues, todo el fenómeno de la palabra y toda la construcción que ello amerita, y todo ello los avasalla, todo ello los condena a la comunicación, todo ello condena a un artista como el de Rubén Darío al ideal. Y ese ideal se representa en la palabra azul. El azul en Rubén Darío, claro, es el color, pero también es ese imposible, es ese más allá que ves en el cielo, cuando te das cuenta de que la realidad no solamente se basa en de pronto en la vida que vivimos en este siglo, sino es una realidad más poliédrica, múltiple, incluso con múltiples versos o múltiples realidades. Entonces, esa sensación de desmesura es la que llama Rubén Darío como el ideal, ¿no? Y luego vamos a ver lo siguiente, ¿no? El rey burgués entonces hace que el poeta le dan su cajita al poeta, una cajita para que él le dé cuerdas con un manubrio y de esa manera se gane el pan, ¿no? Qué manera tan deplorable, pienso, de colocar al artista de la palabra, al príncipe del lenguaje, darle ese cargo miserable, que es el cargo que también ahora reciben muchos poetas, ¿no? Que bien en algunos países son todavía valorados, son todavía respetados y son todavía leídos, que es lo más importante, ¿no? Pero ya para ver ustedes que en 1888 ya tenemos una realidad bastante difícil para los que realmente son escritores, los que realmente sienten el lenguaje y los que realmente viven pues la palabra escrita y la palabra poetizada, ¿no? Entonces vemos que Rubén Darío no es un poeta que simplemente se quede en la métrica, ¿no? Rubén Darío quiere ir más allá de la métrica porque él quiere hablarnos del ideal, de la exaltación, del más allá. Eso es algo que muchos pueden llamar torre marfilista, ¿no? Pueden decirle, ¿por qué Rubén Darío no hablas de la realidad política de tu país? Cosa que sí hace Rubén Darío. Ojo, ¿ah? Ojo que hay mucha gente que piensa que Rubén Darío no tiene poemas políticos. Los tiene, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero con el libro azul de repente se podía criticar eso. Pero también vemos que hay simultáneamente, subrepticiamente, subterráneamente,
inherentemente una crítica a la realidad, a los límites que la realidad nos impone. La realidad burguesa, la realidad capitalista que de repente todavía vivimos en algunas regiones, obviamente con sus propios matices y sus propias complejidades, tiene pues formas de amargar las sensibilidades y de pronto generar rechazo ante ellas. Entonces, El Rey Burgués, por ejemplo, es un cuento en prosa, bueno, como están muchos cuentos escritos, que nos habla de ello. Y otro cuento que también les quiero leer de esta, bueno, contar y reflexionar de este libro que es Azul. No se olviden que Azul es la partida de nacimiento del movimiento modernista, ¿no? Miren qué importante es este libro. Y yo creo que hay revoluciones que no solamente se basan pues en incendiar lugares o locales, también hay revoluciones dentro del pensamiento. Por ejemplo, Kant, la revolución de Manuel Kant, o la revolución de Nietzsche, o la revolución de Marx, pero también hay revoluciones en el lenguaje artístico, ¿no? Entonces, la revolución de la palabra y la comprensión hacia una totalidad y hacia una nueva construcción de la belleza recae en Rubén Darío con este libro. Y el siguiente cuento que también me parece pertinente comentar esta noche, como les cuento, estoy aquí bajo el cielo de Ayacucho. Ayacucho es una ciudad, es una provincia acá de Perú, que está al sur justamente, y yo pienso que si sigo andando al sur, llegaría pues a Chile, donde Rubén Darío, sí, como les contaba, escribió esta obra. Y el siguiente cuento de este libro azul se llama, vamos a encontrarlo, El pájaro azul. Exacto, El pájaro azul. Ese cuento, El pájaro azul, yo les recomiendo que lo lean, porque también es otra crítica al acto de escribir, ¿no? En El pájaro azul vamos a encontrar a un joven, Garcín, que enloquece con la poesía, que de repente es un alter ego del propio Rubén Darío, y que termina pues en la miseria, termina pues en una faceta muy triste y no puede pues dominar su propia creatividad. Y hay una parte interesante que recuerdo que dice, sí, señores, seré siempre un gandul mientras viva dentro de mí un pájaro azul. ¿Y qué quiere decir eso? Que muchas veces el artista, las sociedades capitalistas, las sociedades burguesas, si se dan cuenta ustedes, lo que más valoran es el trabajo, porque justamente ese trabajo le da dinero a los dueños de las empresas, ¿no? Entonces, a ellos les conviene que todos seamos sus títeres y nos pongamos también con esos valores, y por ende seamos, pues, adictos a esos trabajos que enriquecen a otros. Y por eso es que este personaje, Garcín, dice, seré siempre un gandul. ¿Qué significa gandul? Esta palabra que de pronto ya no lo usamos tanto. Gandul es un perezoso, una persona, un aragán, ¿no? Y es de repente, así como también se ve en muchos escritores, ¿no? La gente te ve leyendo un libro de repente, en el Perú sobre todo, que es la realidad que más palpamos, porque creo que en otros países sí hay mucha más lectura, por ejemplo en Francia, Uruguay, pero hay lugares donde se considera ociosidad o pérdida de tiempo la propia lectura y qué decir de la poesía. Entonces Rubén Darío hace también en esta parte una metáfora, una crítica muy a nivel prosístico muy bien lograda, pero a nivel de fondo muy pertinente para aguijonear, pues, para de alguna forma criticar estas, estos mecanismos que imperan en la vida burguesa, ¿no? Entonces, el burgués, que es el que se queda con los capitales y los empieza a producir en cantidad y se genera más dinero, es uno de los que más va a ser criticado en esta obra. Pero paralelamente a la etapa de los cuentos, que me pareció interesante conversarlos, porque casi nunca hablamos de esa parte de Rubén Darío, ¿no? Siempre se habla de Rubén Darío, pero no se habla de su prosa, que es muy interesante, ¿no? Además, Rubén Darío también escribe artículos periodísticos, también escribe ensayos. Hay un libro muy interesante que tengo en casa, que no lo traje en este viaje, pero es un libro donde Rubén Darío analiza lo esotérico, ¿no? Algunos pensadores místicos, porque también la obra de Rubén Darío se nutre también del pensamiento místico, del pensamiento esotérico, del pensamiento pitagórico. O sea, hablamos de un autor que era vasto en todos sus lados. Y entonces la prosa de Rubén Darío me parece interesante rescatar,
Pero la parte más importante tal vez es la parte poética y esa parte la vamos a ver en nuestra siguiente sesión. El día miércoles de la siguiente semana voy a darles la siguiente sesión de Rubén Darío. Espero que esta sesión haya sido introductoria. Me interesa que ustedes conozcan a Rubén Darío de una manera diferente, de repente no tan almidonada, no de pronto como algo tan solemne como siempre se lo ve, sino Rubén Darío que sufría, que también buscaba un arte y que luchaba por hacerse escritor en una sociedad que impide la realización del pensamiento creativo, que es uno de los pensamientos más importantes para desarrollar la cultura, para mover las ideas y el pensamiento. Entonces, hoy día les hablé de dos temas. Les hablé de Rubén Darío y su proceso formativo, Rubén Darío de Nicaragua a Chile y de Chile a España y de España al mundo, y de la situación de la poesía hispanoamericana. Rubén Darío, Chocano, José María Vargas Vila, los poetas españoles, Machado, Juan Ramón Jiménez, etcétera, y todos ellos van a participar en la propia contemporaneidad. La siguiente semana vamos a seguir analizando a este poeta mayor. Simplemente quiero terminar invitándoles a que lean la obra de Rubén Darío de una manera sin prejuicio, como dice Ezra Pound, el genial y demente poeta Ezra Pound, dice, la mejor forma de leer poesía es quitarle la hojarasca de la crítica. Lee poesía, no pienses en ningún crítico, léela y trata de traducirla a tu propia mente y trata de generar una conexión con ese lenguaje. No importa lo que hayan dicho los críticos, a veces con sus lenguajes más pesados y más rebuscados. Abre un libro, conéctate con esa fuerza, esa energía y deja que se impregne de azul también tu mente. La siguiente semana entonces continuamos con nuestra sesión de Rubén Darío, poeta mayor de la cultura, las letras de nuestra región, que no tenemos que perder y ni olvidar. Sin termino con esto, sin Rubén Darío no existirían muchos poetas, entre ellos el Gran Vallejo, por ejemplo, que lo leyó hasta el hartazgo, o el propio Pablo Neruda. Me quedo aquí, soy Julio Barco, transmitiendo desde Huanta y Ayacucho, para todos ustedes, para todo el Perú, para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Nos vemos la siguiente semana y aquí nos quedamos.